Hemos basado nuestra creencia en mucha información bíblica y quizás también extrabíblica, donde nos dicen una cosa y nos dicen otra por un lado, una por el otro, y además de eso, en los peores de las circunstancias o de lo que nos han dicho es que unos dicen algo o dicen una cosa y hacen otra, que es lo peor. Lamentablemente esto hace que nos desviemos de nuestra vocación espiritual, debido a que cada uno de nosotros tiene unos dones, unos talentos, unas capacidades para desarrollar ministerialmente. Y cuando nos hemos desviado o nos hacen desviar de nuestra vocación espiritual, pues eh, nos deja como en la zozobra de que no tenemos como claridad o no nos tenemos claro cuáles son esos rasgos y esas características espirituales que te hacen diferente. Me refiero a esos dones, me refiero a esos talentos y esas capacidades que tú tienes. ¿Quieres saber lo que de pronto en algún momento te ha desviado de tu vocación espiritual o vocación ministerial? Quédate hasta el final. Ha llegado el momento de reconocer que hemos cometido errores. Sí, ha llegado el momento de hacerlo. Errores de los cuales quizás la gran mayoría de nosotros estamos asumiendo como consecuencia de lo que hayamos hecho, sea lo que hayamos hecho mal y que ahora estemos sufriendo esa consecuencia. Y no podemos echarle la culpa al diablo, porque hoy en día está de moda eso, ¿no? Echarle la culpa al diablo. Y no es culpa del diablo, no, es producto o consecuencia de una mala decisión en su momento, o quizás pues por desconocimiento hemos cometido errores. Y una de las cosas de las cuales te quiero hablar es que ha sido nuestra ignorancia en su momento y nuestra ausencia de fe en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, lo que ha hecho que esas consecuencias las tengamos que pagar. Y todos tenemos que pasar por esto, todos tenemos que pasar por esto. Por eso observemos algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Pablo formando a este ministro llamado Timoteo en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Si tienes tu Biblia, te invito para que la leas. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice. Porque lo que hice, lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo aquí nos está mencionando algo bien interesante y está mencionando algo hacer, tres palabras claves, bueno, que aquí encontramos como texto, es la ignorancia, el desconocimiento y la desconfianza a la palabra de Dios. ¿Qué es desconfianza a la palabra de Dios? Él lo menciona allí, por incredulidad. La incredulidad es desconfianza a la palabra de Dios. Y esto es lo que hace que nuestro comportamiento, o bueno, el comportamiento de Pablo, haya sido blasfemo, haya sido perseguidor y haya sido injuriador. ¿Y qué es ser blasfemo? Ser blasfemo es hablar mal, ser mal hablado o hablar mal en su defecto. ¿Y hablar mal de qué? Hablar mal del reino de Dios, hablar mal de la obra de Cristo, hablar mal de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Eso hacía Saulo de Tarso en su momento, Pablo. Pero mire lo que él dice que lo hacía por ignorancia e incredulidad. E incredulidad. Y siendo injuriador, que quiere decir ser ofensivo, ser despreciado, o sea, despreciar a los demás,
por seguir las enseñanzas de Jesucristo. Este era Saulo de Tarso, por si no lo conocías. Por eso es importante que vayamos comprendiendo poco a poco lo que queremos transmitir o lo que quiero transmitir a través de este canal. Y es que puedas tener contenido para fortalecer tus conocimientos bíblicos, donde vas a aprender a estudiar la Biblia con equilibrio, donde vas a aprender a estudiar la Biblia con la mente de Cristo y sobre todo vas a aprender a desarrollar tu vocación ministerial. Y una de las cosas que quiero recomendarte es que vayas a mirar o que mires el video de cuál es tu soporte de vida. Es el anterior video a este, para que lo vayas y lo mires y comiences por allí y también descargues el ebook que está allí. Más sin embargo, aquí en el enlace te dejo, debajo de los comentarios te dejo el ebook para que lo puedas descargar si no lo has descargado. Para el apóstol Pablo, en ese proceso de transición que tuvo, que era injuriador, blasfemo, era perseguidor del mismo Señor Jesucristo, tremendo, porque este hombre fue transformado, tuvo un proceso de transición en los cuales encontramos una transformación en este hombre, una transformación bien interesante, porque no volvió a ser el mismo. Saulo de Tarso transformado en el apóstol Pablo. Y pues más adelante vamos a mirar un video acerca de ello. Voy a hacer un video entre quién era Saulo de Tarso antes de Cristo y quién es Pablo, el apóstol Pablo, después de Cristo. Si quieres que vaya a sacar ese video, pues me lo dejes en los comentarios. ¿Te parece? Entonces, cuando observamos al apóstol Pablo en ese proceso de transición y ser transformado, es a lo que nosotros tenemos que apuntarle también. Debe ocurrir contigo y conmigo esa transformación, de que no volvamos a ser los mismos, que quedemos irreconocibles para todos los que nos rodean, empezando por nuestra familia. Es importante marcar esa diferencia, en lo cual nosotros podemos hacerlo. Podemos marcar esa diferencia, dejar de ser que todos nos vean de manera irreconocible, donde wow, antes peleaba, ahora ya no pelea, ahora por lo menos hace lo posible por solucionar. Wow, antes se enojaba, ahora ya no se enoja, ahora está calmado y calma a otros. Eso es algo poderoso y eso es algo maravilloso lo que podemos nosotros alcanzar, de poder ser transformados, de que haya en nuestra vida un antes y un después. Miremos el capítulo 1, versículo 12 de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo, formando a Timoteo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en él ministerio. Miremos algo bien interesante, y es que Saulo de Tarso, transformado en el apóstol Pablo, fue un ministro que fue recibido a misericordia, porque tenía la condición que hoy quizás muchos tienen, la gran mayoría tienen, y es la de ignorar y, mejor dicho, es la de la ignorancia y la incredulidad a la palabra de Dios. Cuando desconocemos la palabra de Dios, cuando no tenemos confianza en lo que la palabra de Dios, nos volvemos incrédulos. Pero aquí hay una buena noticia, que cuando reconocemos estos errores, porque acuérdense que empecé yo mencionando de que hay mucha información bíblica y quizás extrabíblica, donde unos dicen una cosa y dicen otra, y otros dicen una cosa y otros hacen otra y hacen otra. Entonces empecé este video precisamente por eso, porque muchos no tienen claro cuál es su vocación espiritual o cuál es su vocación ministerial, y por eso, por desconocimiento, por ignorancia y por no creerle a lo que la palabra de Dios dice, entonces por eso es que muchos no alcanzan a comprender
para qué están aquí en la tierra. No conocen su propósito de vida. De hecho, tengo un podcast que tiene 5 partes y te recomiendo que lo vayas a ver. O que lo escuches, porque es un podcast, tiene 5 partes y empieces a verlo. Se llama Nuestro verdadero propósito en Cristo. Y también pues te recomiendo el de ¿para qué estoy aquí en la tierra? O ¿para qué estamos aquí en la tierra? Entonces por aquí te dejo el enlace, en estos 2 lados te dejo el enlace para que lo puedas ir si lo quieres también observar. Entonces, cuando reconocemos estos errores, ¿cuáles errores? Los errores de la ignorancia a la palabra de Dios, cuando reconocemos que tenemos que no le creemos a la palabra de Dios, sino que le creemos más a la palabra del hombre. Cuando reconocemos estos errores y empezamos a estudiar la palabra de Dios de una manera responsable y con equilibrio, pues el apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo, lo acabé de leer, que primero le da gracias porque le fortaleció. Siendo Saulo de Tarso, él lo llamó, lo transicionó y lo transformó en un apóstol apasionado. Y eso es tremendo porque dice Pablo, le dice a Timoteo, me fortaleció. Entonces lo primero o el primer beneficio que podemos encontrar cuando reconocemos estos errores de incredulidad y de ignorancia a las Sagradas Escrituras es que vamos a tener fortaleza de parte de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Él nos va a fortalecer, nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a caminar y a ser cada vez mejores. Porque hay muchos que se están olvidando de la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica. Están haciendo muchas cosas diferentes a la palabra de Dios y diciendo cosas que no están en la palabra de Dios, y por eso es que se ven las consecuencias hoy en día. Muchas consecuencias de desorden, muchas consecuencias de desórdenes ministeriales, muchas consecuencias de cosas que se han mezclado, cosas que se han mezclado y se han infiltrado dentro de las congregaciones. Entonces, ojo con esa parte y mucho cuidado cuando tengas que ver con eso. Pero lo primero es que el Señor nos va a fortalecer. Cristo fortaleció a Pablo para que él siguiera su ministerio. Y segundo, dice, me fortaleció y me tuvo por fiel, Es decir, que cuando llegamos a entender y a reconocer estos errores de ignorancia y de incredulidad, el Señor Jesucristo nos tiene por fieles. ¿Y qué es ser fiel? Es ser honesto, ser sincero, ser creyente y estar seguro que lo que dice la palabra de Dios es así. Estar completamente convencido y dejarse guiar y dejarse enseñar por lo que dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Entonces es importante eso. Lo tercero beneficio, dice, poniéndome en el ministerio. Pablo, siendo injuriador, blasfemo, perseguidor, el Señor lo pone en el ministerio. Lo pone a servir. Lo pone al servicio, a la honra más grande que pueda haber sobre la tierra. Servir al Dios vivo. Servir a Jesucristo. Entonces, tú que me estás viendo y que estás escuchando este video, no es casualidad, no es coincidencia. Si estás aquí y estás escuchando esto es porque Dios tiene un propósito establecido desde la eternidad hasta la eternidad para que tú lo cumplas en esta tierra. Y por eso mismo estamos aquí, dándoles a ustedes ese fortalecimiento en los conocimientos bíblicos, para que fortalezcas tus conocimientos bíblicos. Visítame en www.carlosrumeni.com, donde vas a encontrar más contenido acerca de cómo fortalecer tus conocimientos bíblicos. ¿Te parece? Ahora, al observar entonces al apóstol Pablo, que ya lo mencioné, que él hizo una transición, fue transformado, entonces ¿cómo no vamos a poderlo hacer nosotros también? Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Qué quiero recomendarte en este video? Quiero recomendarte que descargues el ebook de Fundamentados en Cristo, para que tú mismo te des cuenta cuál es tu soporte de vida. Ahí te vas a dar cuenta cuál es tu soporte de vida. Si estás construyendo sobre la arena, que es débil, o si estás construyendo sobre la roca,
que es Cristo. Allí puedes encontrar ese contenido descargando el ebook. Es totalmente gratis, el enlace también te lo voy a dejar aquí debajo para que lo puedas tener. Y pues también de una vez vas a ser parte de la lista de la lista que tengo, de mi lista de suscriptores, para que pueda ayudarte a descubrir tu vocación ministerial. Soy Carlos Rumeni Camayo, soy docente, misionero y ministro del Evangelio del Reino de Cristo. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.